Hola, buenas tardes. Es más complicado que si entra en el pasillo o lo que sea todo. Oh. ¿Otra gente buenas tardes? ¿Se escucha bien el audio? Sí. Sí. Mucha gente acá me puede encontrar, ¿no? Sí, sí, eso lo escucho. Ok. Bueno, sí. ¿Primera vez que están acá? Sí. Ok. ¿Primera clase presencial? Sí. Hola. Se escucha con eco. El primer contacto que tengo con la comunidad es que Daniel dieron la nota, sitio práctica, clara, el audio, por ejemplo. Esa es la parte de la ecuación que no pudimos resolver ahí. No, eso está de chico, ¿ves? Hay que entrenar bien jugando entre principal y para la pantalla, sí. Eso que sí, capaz que tenía algo así. Hola. Hola. Se escucha con eco. Sí. Aparte yo, aparte de matemática, requiere muchos instrumentos. Es un apego hermoso y está desafiando a los extremos, está haciendo todo por completo por diapositiva, pero bueno, va a ser bien. ¿Qué tal la semana de práctica? ¿Pudieron adelantar con los profes? ¿Pudieron presentes? Sí, 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 sí. Bien. ¿Hasta dónde llegaron? Hicimos una persona de personal, pero... Sí, pero... Hicimos todo en la clase, de la clase teórica, porque no me la claro, no avanzamos a la página que hicimos la práctica de los prácticos. Concordancia teórica. Tiene que ser una práctica que se anima y que adelanta, porque también después de revisar, no se está enseñando la material teórico para adelante, es bastante asequible, que te permite entenderlo más, no sé, yo puedo ser el palo, pero por ahí uno leyendo puede ir avanzando también si se anima, venir ya por una base. Ahora vamos a reforzar. Y de razonamiento, ¿se puede llevar algo antes de ir acá? Leí un poco, pero no. ¿No? No. Se sale de la casa teórica. Sí. Está muy resumido. Muy resumido. Acá la clase va a ser como muy práctica, vamos a para complementar la parte práctica del metro, pero con el esquema. Sí, porque no se entendía mucho. Sí. Más que nada cuando me dije la práctica. Y con lo teórico, y es como que te da tampoco, eso se dice. Chicos, ¿se escucha bien ahora? No, no se escucha. ¿Ahora se escucha mejor, chicos? A ver. Hola, hola. Hola, hola. Profe, un poquito que voy a comer un micrófono. Un segundito. Allá desde lo virtual, la 13 y la 15. Muy bien. Profe, una pregunta. Algo se estuvo charlando en la semanita, pero sí, ahí te adelanto. Para que mire una página y te comento eso y la otra pregunta que me hiciste. Ah, acá estamos. 10 a 20, creo. Sí. Bueno, ¿podemos comenzar ya? Profe, una pregunta.
Hola. Ok. ¿Se ve la firmina ahí del PowerPoint? Gente, a la gente que está en sus hogares, le digo, ¿eh? ¿Se está Sí, viendo sí, ahí se la ve, diapositiva profe. de razonamientos? Sí. Profe, ¿va a tomar Muy bien. asistencia? Bueno, les iba a comentar que para ponernos en contexto, los temitas que vamos a ver hoy tienen que ver, como indica ya el primer título, lógica proposicional seguimos estudiándola, pero particularmente ahora vamos a arrancar con los razonamientos deductivos. ¿Está bien? Vieron que la semana pasada, así que si quieren ir poniendo como un gran título es este. Y les quería compartir antes de empezar a hablar propiamente de esto para ir haciendo una correlación con el material teórico. Vieron que este es nuestro gran bastón. Estamos más o menos en la página 10 hasta la página 20, más o menos veremos hoy a nivel de contenido, ¿sí? Justito antes de teoría de conjuntos, que sería lo próximo que veremos el viernes que viene. Así que estamos en página 10-20, en ese intervalito hoy. Parece que sí, ¿no? Ahí estamos, perfecto. Bueno, ahí va. ¿Listo, Pablo? Genial. Bueno, ahora sí, oficialmente, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Como 3 veces ya saludé acá a la gente que está presente. Están diciendo, este tipo está loco, seguro. Pero bueno, la gente que allá que no le veo las caras en los hogares. Vamos a comenzar, sin mucho más preámbulo. Recién acá le compartí a los compañeros que están presentes que vamos a ver desde la página 10 a la 20, más o menos. Todo lo que tiene que ver con razonamientos deductivos. Ojalá que hayan leído un poquitito de antemano para venir, como sugería recién, con esa especie de soporte. Y si no, bueno, es bastante accesible esto. Es algo que con la guía ahí del profe, viendo un par de ejemplitos, lo sacamos hoy. Y después, bueno, va a ser muy importante. La parte práctica van a tener la semana que viene con el profe de práctica. Varias preguntas me hicieron ahí, que de paso, antes de arrancar también aclaro. Tema evaluación, por ejemplo, me preguntó recién, no sé quién fue, vos. Lo pregunté al equipo de conducción de álgebra y ya hay hasta modelos, ¿eh? Así que hay modelos de examen y todo. No sé si la pregunta apunta a quién va a evaluar o el formato, ¿a qué te referías tú? Ah, bueno. Hasta ahora es algo que se va construyendo sobre la marcha. Todavía no tenemos completamente definido al 100%, pero parece que pinta para el lado que se encargue el profe de práctica, porque es el profe que regularmente los va teniendo con la seguidilla semanal, ¿cierto? Entonces vieron que nos acabamos rotando y como que no puedo ver esa parte, digamos, de su propia trayectoria y avance. Como que va a tener eso reflejado como más objetivamente. Entonces, por ese criterio parece que lo va a tomar él. Pero bueno, vamos a laburar todos, ¿eh? En la elaboración del parcial también voy a poner mi impronta, o sea, vamos a intervenir todos, pero el que evalúa, digamos, en presencia, creo que va a ser el profe de práctica. El régimen de aprobación es con más de 4, el tipo de ejercicios y eso, cuando se acerque la cosa veremos. Ahí tiraremos algún tipo de modelito de parcial, actividades ahí con un guiñito de ojo a las que hay que prestarle más atención que por ahí que otras, que son más integrales. No, como para no estar tan a la deriva, en la nebulosa. Cuando más se acerque la parte del primer parcial, ahí vamos a afinar ahí la mira. Pero bueno, no, como cualquiera de las otras asignaturas y materias, se va a aprobar con 4 como nota mínima, también está vigente el régimen de promoción. Tiene que estar ahí la conjunción, justito que lo vimos la semana pasada, entre, bueno, el tema de la asistencia. Hay que ser prolijito con eso, que venimos zafando hasta ahora, porque no estamos dando pico en bola con el asunto, pero hay que cumplir con la asistencia y después con la nota mayor. Para que me recapitulo, porque de la otra universidad se manejan distintos. Promoción es con más de 7. 7 o mayor, pero no podés promediado entre los dos parciales. Pero ninguno de los dos parciales tiene que tener menos de 6. Ahí va. Voy, porque salgo de un lugar, me meto en otro y es un caos. Así que, por ejemplo, un 6 y un 8 promocionarías.
Un 7 promocionás. Un 5 y un 9, que también da 7, no promociona, tendría que compensar el primer parcial para sacar al menos 6 o superior. ¿Sí? Así que bueno, si apuntamos, hay que apuntar siempre la mira alto, no hay que poner allá arriba, después de última si uno baja, queda por el medio, pero aprobó. Antes que apuntar al 4 que me vaya mal, apunto allá arriba, ¿no es cierto? Es como mi sugerencia. Y después hubo otra pregunta. ¿Qué más me habían preguntado? Además de la evaluación. Ah, no, la asistencia, me comentaron. Un poco que adelanté, y también para la gente que está desde los hogares, intentamos esta semanita con Jessica principalmente a implementar el tema del autogestionar, con el clic ahí en el campus en cada una de las comisiones, que tiene el servicio de la página del campus, pero no funciona. O sea, funcionaba al principio, pero cuando fueron a recuperar los datos, no se sabía quién estaba presente y quién no. Así que parece que la semana que viene vamos a empezar a implementar esto de los formularios de Google, algo más rudimentario, pero que sabemos que funciona. Será más laburo para los profes, pero bueno, tenemos que calibrar esto de la asistencia, para que no se nos escape la tortuga ahí, y también para que se organicen ustedes. Bueno, creo que nada más. Creo que nada más. Los temas de la clase pasada, de la semana pasada, que tenía que ver con proposiciones, cuándo es una proposición, cuándo no lo es, quedaron claros, laburaron en la semana, me dijeron, manejamos los conectivos lógicos un poco mejor, tablas de verdad se pudo hacer un poquitito, las tautologías y todas estas cosas, ¿llegaron a practicar algo de eso? Oye. Ok, que fue casi. Muy bien. Bueno, entonces listo, esos eran los cimientos para ir ahora hacia esto. Vamos a utilizar todo lo anterior y lo consideramos como conocimiento previo, que ahora va a tener rol protagónico todo eso que aprendimos. Razonamientos entonces. Vamos a arrancar, miren. Ahí estamos. ¿Qué es un razonamiento? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien leyó? Un poquitito como para compartirnos desde su propio vocabulario. Bueno, causa y consecuencia me dicen por acá. Ahí va. Ahí estás armando como un modelo como de 3 proposiciones. Sí, pueden tener más también, pero va por donde estás diciendo vos, ¿eh? Está relacionado con lo que es la veracidad de... Me encantó, sí, va por ahí la cosa. Muy bien. Espero que hayan escuchado a la gente que está allá. No sé si se va a escuchar con el micrófono, pero acá la compañera me acaba de comentar algo como de causas y consecuencias, como que hay un grupo de proposiciones, van a generar esa consecuencia y hay que como analizar si todo ese conjunto de proposiciones es válido, es robusto, tiene sentido, no tiene sentido, ¿sí? Va por ahí la cosa. Vamos a ponerle un poquito más ahí por ahí de precisión a la definición, pero tiene que ver con eso. Y sí destacar algo, cuando uno dice causa-consecuencia, ¿a qué le suena? Que si pasa algo, entonces pasa otra cosa. ¿Qué conectivo lógico hay medio que está? Implicación, exacto. Lo dijo la compañera, de causa-consecuencia. Causa lo puedo asociar al antecedente, consecuencia al consecuente, ¿no? Claro, van a ver que esto tiene una relación muy íntima, lo que es analizar un razonamiento, con lo que tiene que ver como protagonista el conectivo del entonces, el de la implicación. Un razonamiento se va a modelar, ya les estoy spoileando casi de acá el 70% de la clase, pero ya que saltó lo recupero. Tiene que ver muy fuerte la idea del entonces. A ver, ¿por qué eso? Vamos hacia ahí, vamos a leer un poquitito. Dice, el razonamiento lógico se refiere al uso de entendimiento para pasar de unas proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que queremos conocer, de lo que creemos conocer, a lo desconocido o menos conocido. Bueno, esto pone un poco en el universo, ¿no? Hacia dónde vamos. No está hablando propiamente desde el punto de vista matemático, de la lógica, hablando de proposiciones y demás, pero ahí vamos, ¿no? Desde un grupo de creencias hacia algo que uno pretende conocer o darle validez, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito más de la categorización de los tipos de razonamiento, que son 2. No sé si lo llegaron a leer, que pasó medio que al principio de las páginas, ahí entre la 10 y la 11, creo que lo mencionan. Hay 2 tipos, el deductivo y el inductivo. Palabras medias conocidas en el ámbito académico, ¿no? No sé si se usan tanto en el vocabulario habitual, pero ¿les suenan a qué refiero la diferencia o semejanza entre ellas antes de avanzar un poquitito con la Firmino? ¿Deductivo a qué hará referencia? Deducir, ¿no? A llegar a algo particular, a como una conclusión precisa. Tiene que ver con eso, con el poder de deducir. Inducción va a ser algo así como lo contrario. Quiero pasar, para poner en palabras simples esto, lo deductivo, si quieren ahí como en criollo, tiene que ver más que nada con ir de cuestiones más generales a lo particular, ¿sí? Como así, como haciendo una gran diferencia notable entre los 2 tipos de razonamientos. Y el otro al revés,
de situaciones particulares se intenta como ir a algo más general, de generalizar una situación. Ahí está como la base y la naturaleza de la diferencia entre ellos. Son familiares cercanos. Y los dos tipos de razonamiento se utilizan mucho en matemática, ¿eh? Dependiendo del contexto y las necesidades, a veces uno deduce o a veces uno induce. ¿De acuerdo? Bueno, hay un poquito de teoría y de palabrerío que es importante destacar ahí. Vamos a ver algunas características. Por ejemplo, el razonamiento deductivo, como miren, justo ahí lo puse, pensé que estaba en la siguiente firmina. Va de lo general a lo particular. Se utiliza el concepto de validez, ahora vamos a hablar por eso, que tiene que ver mucho con la lógica de razonamientos, y donde vamos a apuntar nosotros acá en el álgebra, y no crea conocimiento. Ojo con eso. No es que genera algo nuevo, como una conclusión que me va a aportar a mí como algo muy sustancial y general, sino que va a apuntar más a darle grado de validez o no a un razonamiento, ¿sí? Va a tener ese objetivo, el tema del razonamiento deductivo. ¿Qué tiene diferencia del razonamiento ahí inductivo ahora? Miren ahí el versus como uno contra otro lateralizado, ¿no? Que se ve muy clara la diferencia. Al revés. El inductivo entonces va a ir de lo particular a algo más general. Matemáticas se usa mucho, de hecho hay un contenido específico, creo que no lo van a ver en álgebra 1, pero se llama inducción completa. Es una herramienta matemática que se usa mucho y todo el tiempo, justamente, para ir justamente así, de cositas que pasan en particular a una propiedad más general, de acuerdo que se va a cumplir siempre. Se utiliza el concepto de probabilidad, esto de la posibilidad de que ocurra algo, van a ver más ejemplos adelante cuando pongamos razonamientos concretos, esta idea de lo probable, que es como un claro indicador de que estamos ante un razonamiento inductivo. Y después este sí, como habíamos comparado recién, buenas tardes, sí crea conocimiento en relación a aquel, como que genera un aporte nuevo la conclusión cuando uno razona inductivamente. Bueno, mucha teoría, mucha palabrita, pero vamos a cosas, esto que yo les anticipé antes de comenzar la clase. Necesitamos ver concretamente, vamos a los razonamientos, a ver de qué estamos hablando. Algunos argumentos deductivos, miren, un par de ejemplitos. Primero, a ver acá, ahí estamos. Vamos a leer un par. El primero dice, los lácteos aportan calcio. Esto es un detalle. Fíjense que ahora empiezan a aparecer un detalle también que voy a aclarar acá, que esto también es importante desde la matemática, por eso lean toda la parte de la teoría en el manual, porque desde la teoría ahí se ve mucho la simbología matemática. Esto de los conectivos, el P, entonces Q, van a aparecer símbolos que llaman cuantificadores. De acá en las firminas y en las clases teóricas, por esta limitación de no tener la pizarra, vamos a estar mucho con contexto, palabras, ideas más generales, pero no con tanto la simbología y la denotación matemática, que es súper pertinente. Y es otra destreza que hay que manejar. ¿Vieron? El tema de los simbolitos que pongo, dónde van los puntos, el P de Profe, X. disculpa, Y eso por ahí no va a estar tan abordado hoy acá, profe. pero sí, como soporte, porfas, lean la teoría, en donde van a ver un montón de razonamientos como estos, que están acá expresados verbalmente y redactados, ahí todos en símbolos, ¿sí? Así que mucha correlación en el estudio. Bueno, ¿cuántas premisas, por ejemplo, proposiciones tiene el primer argumento? ¿Qué opinan? Este que está acá. El 1. 3, ¿no? Bueno, se ve ahí porque es como un mini parrafito que tiene 3 líneas. Esto no siempre aparece así, puede aparecer todo como una oración de corrido de izquierda a derecha en un renglón solo. ¿Cuál es el indicador que me separa de algún modo, como sintácticamente, las proposiciones? ¿Cuál es? Y punto. Claro, es una cuestión de lenguaje habitual, que lo tenemos reincorporado. Esto es muy típico. El punto seguido es como que me dice, terminó la proposición, arranca la otra. Entonces es muy fácil de delimitar a quién le voy a llamar P, a quién Q, a quién R. ¿Estamos bien con eso? Entonces hay 3 proposiciones y dice, la primera, los lácteos aportan calcio. Primera. El yogur es un lácteo. Y la tercera dice, el yogur aporta calcio. Segunda, a ver, vamos a ver otra. El 12 de octubre es feriado en mi país. Hoy es 12 de octubre. Hoy es feriado en mi país. ¿Se dan cuenta como que según las proposiciones que voy tirando antes, como que la tercera se le está dando protagonismo y como que empieza a sentenciar algo, ¿no? Entonces uno puede empezar a mirarlo ya con un ojo más clínico, de ver si tiene sentido o no tiene sentido lo que está diciendo. Si la última empieza a depender y tiene correlación, o es una consecuencia, como decía ya, o un efecto de las anteriores, vayan empezando a entrenar el ojo en eso. No siempre ocurre, ¿eh? Vamos a ver que son válidos, me refiero. Ahora vamos hacia ahí. Las plantas necesitan aguas para vivir, tercer ejemplo. Las rosas son plantas. Y la última dice, las rosas necesitan agua para vivir. Bueno,
¿Qué dice acá al costadito? Que hay también un aporte como para indicar de qué se estuvo hablando allá. Los tres razonamientos comparten la misma forma lógica. ¿Alguien sabía esto del modus ponens? ¿Lo leyeron en el material teórico? Bueno, también ahí aparece con los simbolitos. Yo les invito a que lo vean. A ver, esperen que le digo la página. Porque hay tres de estas reglas de inferencia que son re famosas y que hay que saberlas, ¿eh? Acá no las vamos a desarrollar en la clase de hoy, pero es de fácil lectura. Página 11. Justo esta que estamos usando acá en estos tres ejemplos es la que se llama modus ponens. Y ahí justo en el material teórico, para los que están en los hogares, también chusmeen la página 11, por favor. 11, pero nosotros en 11 Tenemos otro material entonces. Lo tengo desfasado, gente. nosotros avanzamos, claro, sería 16. ¿Para qué me voy a anotar esto? Entonces yo también para no dar malas indicaciones. Porque el razonamiento deductivo válido arranca acá. Ok. La 16. Todas tienen la 16. Perfecto. ¿Y dónde sacaron esto? Acá en fotocopiadora, ¿no? ¿En el campus? Bueno, voy a bajarme el que tienen ustedes para hablar en el mismo idioma, entonces, porque yo tengo el de profe. Ok, ¿y también tenés 16 de página? Bien. Esperen que me la anoto. Lo que se corre. Sí, Es lo voy una a- mezcla de actividades. Sí. Entonces, seguir la teoría también es la práctica, la teoría está muy en el medio. Entonces, bueno. Claro, el manual teórico también tiene actividades sugeridas, Sí. como sugerencias, que son re importantes hacer. Bueno, listo. Página 16, entonces está desarrolladito esto del modus ponens. Esta es una forma de argumento deductivo válido y su estructura es la siguiente. Acá está, pero no con la simbología pertinente, ¿no? Pero se aclara bien. Fíjense que todas tienen la misma estructura, ¿no? Como de tres proposiciones. Y dice, la primera premisa, si P entonces Q. Llegan a ver en las tres casos que hay un condicional. A veces se ve el entonces, acá no se ve concretamente, pero hay una idea de antecedente y consecuente en las tres frases, ¿no? En las tres proposiciones. Miren el primero. Los lácteos aportan calcio. ¿Está bien? La idea de aportar calcio sería como el Q después del entonces, ¿no? Los lácteos serían el P, este sería el Q, el aportan calcio, y ahí hay una especie de implicación entre los lácteos y el aportar calcio. Fíjense que en las siguientes me delimita, justamente me empieza a cortar la primera proposición, entonces uno empieza a ver que están separaditas. Bueno, en la segunda proposición me habla de que me afirma como una cosa, ¿no? Me dice P, acá justamente. Algo así como que me afirma el antecedente de la primera. Esto no siempre va en este sentido, pero me afirma una de las dos en realidad. Y después la conclusión es, por lo tanto, la otra. En simbolitos, ¿no tienen ahí al final la página 16 que mencioné? Ok, fíjense donde dice modus ponens, ven que hay tres también, pero tres filitas. La primera que dice, P, que sería acá en la segunda posición. Ahora voy a hablar de esto, pero no importa si estaban al derecho o al revés. La que sí tiene que estar separadita, como discriminándose de las anteriores, es la conclusión. Esta sí es la que no puede cambiarse de posición. Pues les doy la justificación de por qué esto puede pasar. Pero bueno, ven que se afirma P, después se afirma también ¿quién? El condicional que dice P entonces Q, y la conclusión que va a ser. Tiene mucho sentido eso. Piénsenlo desde lo matemático, desde lo intramatemático y desde estos ejemplos concretos. Si yo te digo que un condicional es verdadero, que si pasa A, entonces ocurre B, ¿no es cierto? Entonces yo te digo, bueno, A está ocurriendo. O sea, el antecedente, el requisito. Conclusión final, va a pasar P. ¿Está bien? O va a pasar la B, como recién dije. Eso es a lo que se conoce como modus ponens. ¿Y hace falta esto cuando se presente el día de mañana o en alguna actividad concretamente, andar analizando, justificando, qué tablas de verdad? Porque hay muchas formas ahora, vamos a ver, de ver si esto es válido o no. No, por ejemplo, estas estructuras que pueden ser modus ponens, modus tollens, o la otra, como dice, silogismo hipotético, que también es bastante fácil de intuir o de entender a qué refiere, que ahí la vamos a desarrollar un poquitito. Son tres esquemas o como reglas de inferencia que van a ser consideradas como muy típicas, muy generales, muy universales, y yo puedo decir, esto es válido por modus ponens, por ejemplo. Ya es algo que ni se cuestiona, ¿de acuerdo? En cuanto a la validez intrínseca del razonamiento. Bueno, y como para pincelar, después lo miran bien en profundidad en sus hogares, así avanzamos acá. Miren la que dice el silogismo hipotético, que no está acá en la firmina, pero sí está en el material. La gente en los hogares también, ¿eh? ¿Qué dice? A ver, alguien que me lea lo que dice el razonamiento de la 3, del silogismo, por ejemplo. Página 16, silogismo hipotético. Página 17. Ya pasaron. Claro, Ok. página 17.
Y sería P, entonces Q, Sí. Q, entonces R, Conclusión. P, entonces R. Ujú. Hay que ponerlo en contexto, esto con un ejemplo por ahí para verlo mejor. Pero esto también en matemática, acá se le llama desde el punto de vista de la lógica silogismo hipotético. Pero en muchos ambientes de la matemática, acá se conecta mucho, fíjense que el protagonista es el entonces, ¿no? El entonces, como que las dos condiciones iniciales garantizan o hacen que sea válida la última conclusión en forma también de entonces o de condicional. Esto se parece mucho a la propiedad que se le llama transitividad en matemáticas. No sé si la escucharon hablar alguna vez. A ver, yo soy familiar de la señorita, suponiendo, ¿no? Si yo soy familiar de ella es familiar de él, entonces la conclusión es como que yo termino siendo familiar de esta persona, ¿no es cierto? Cuando dos objetos como que se relacionan en cadenita con un tercero, el primero se termina relacionando con el tercero. Eso es muy típico en matemática, en cualquier ambiente que uno lo coloque. Acá no se le llama transitividad, tiene otro nombre, pero en el fondo tiene que ver con eso. Si P, entonces Q es verdadero, y después te digo que Q, entonces R también es verdadero, entonces eso va a tener como una especie de consecuencia que P, la primera proposición, implica la última, la R. ¿Está bien? Sí. Vaya. Bueno, vamos a algunos ejemplitos de argumentos inductivos. Bien. Sí, 15 minutos antes vamos a terminar hoy, ¿eh? Es una nueva regla que vamos a tener los profes para tener un sanguchito en el medio de tiempo para preparar la siguiente comisión que ya les digo, cargadito. Bueno, miren, esto estaría bueno que se los anoten, no vamos ya con el tiempo, por ahí fotito, como quieran. No subieron, ¿no? En el campus las diapositivas. Ah, es verdad, claro, sí. Listo. Esto no... Claro, que era una duda si se iba a subir o no. No se sube el archivo de PowerPoint, también para los que están en los hogares, no sé si son conscientes, pero está el link de redirección al canal donde se ven las clases grabadas. Así que bueno, de ahí de última toman nota. Así que acá disfruten en presencia, toman las notas pertinentes por ahí de comentarios, pero me quedo tranquilo con eso. Bien. Bueno, tres argumentos, a ver. Léeme el primero, ¿te animás? Sí. En mi departamento hace calor. Sí. En el departamento de mi vecino hace calor. Hace calor en todo el edificio en el que vivo. Perfecto. Esto que es un argumento inductivo. ¿Se acuerdan cuáles eran los inductivos? ¿Cuál era la idea central del razonamiento inductivo que lo dijimos al principio? Eso, generalizar. Vieron que habían dos, ¿no? Ahí lo dijeron al revés entre ustedes. Es de lo particular a lo general el inductivo. Es la fácil forma de recordarlo. ¿Qué me marcó acá que está yendo hacia algo más general en la conclusión? ¿Alguien lo llega a delimitar? ¿Cuál es la palabrita? ¿Qué? No te escuché. El edificio no sería lo que me hace ver más general. Claro, puede ser. También, a mí me hizo ruido la palabra todo, pero la idea de edificio también habla de algo global, de todos los departamentos, ¿no? Pero se entiende que habla de dos casos particulares en las primeras dos premisas y la última habla de todo el edificio, ¿no? Ahí se ve claramente la idea de ir generalizando en la conclusión según las premisas independientes del principio. Eso está claro, ¿no? Para ir absorbiendo esto del lenguaje y esto que definimos al principio. Hay que entrenarlo. Segunda, léeme vos ahora. Sí, Felipe es dulce y trabajador. estamos acá. Su esposa María es una persona dulce y trabajadora. Fíjense que están hablando de dos personas concretas, ¿no? Particulares. Los hijos de ambos seguramente son dulces y trabajadores. Bueno, ahí aparece esto de seguramente, como que es probable también, te da algo, una especie más de suposición, ¿no es cierto? También era un indicador de que estábamos en la parte de los razonamientos inductivos. ¿Se acuerdan que había hablado de la idea de probabilidad? Ahí la palabra seguramente, por ejemplo, hace un poco de fuerza a eso. Último, acá. Agarré los tres de adelante. Después vamos para allá, no se relajen demasiado. Una joven en bicicleta pasó un semáforo en rojo. Ok. Un joven en bicicleta pasó un semáforo en rojo. Todos los jóvenes en bicicleta pasan los semáforos en rojo. Bueno, ahí también se ve clarísimo, ¿no? La idea de la generalización final en la conclusión. Muy bien. Bueno, hay un momento. Vamos a hacer así la clase hoy, como muchos pequeños momentitos donde van a haber actividad y en los hogares también. Así que también ahí donde tengan un espacio en blanco para improvisar ahora y ponemos en común en un par de minutitos, quiero que me hagan esta actividad que dice acá en la firmina. Que creen ahora ustedes
desde lo cotidiano, ¿eh? No quiero que sea nada extravagante, o sí, pero que tratemos de crear 3 ideas como estas, así como de razonamientos inductivos. Inventen, ¿eh? Cualquier fruta que se les ocurra en la cabeza. Ah, mira, deductivo. Entonces se me entremezcló. A ver, dame un segundo que... Sí, para que miro el siguiente, que eran los otros. A ver, ok. No, inductivos, inductivos. Vamos en los que estuvimos leyendo. No le den bolilla a la actividad propiamente, lo que dice acá. Esta parte no. Pero tratemos de hacer, en los hogares también, que por ahí ahora prendemos el micrófono y comparten alguno. Bueno, un momentito ahí para pasarlo por el cuerpo, por la propia mente. No se olviden la gente en los hogares que pueden activar el micrófono y hablarme. Si tienen preguntitas. Sí, yo no estoy entendiendo nada al final. No sé si la copia que es la que estaba, la de álgebra 1 para estudiantes de ingeniería. Profe, ¿nos logra escuchar? Profe, ¿presentamos algunos o no? Invento, creatividad, abierta ahí. No pasa nada si le pego o no le pego. La idea es tratar de inducir. Profe, ¿de casualidad está escuchando lo que hablan los compañeros? No, ok. ¿Puedo pasar, no? Sí. Quería ver si tenía pasillito acá. Guarda acá una noche. ¿Qué pasó para el fondo? Quiero ver algo acá. Mm. Acá me acerqué al chat. Me están hablando y no se escuchan las voces, me dicen. A ver, alguien que intente hablarme en este momento. Sí, profe, ¿me logra escuchar? Sí, sí, ahí veo que Kevin desde la pantalla como que está intentando hablar, pero no está sonando el audio, chico. Sí. Bueno, vamos a manejarnos porque se fue Pablito ahora por el chat. Sí, sí, sí. Pasa que la tengo lejos a la tele. No se llega a distinguir muy bien. Ahí chusmeo. Sí, ahí le voy a mandar mensajito.
Mm. Están como muteados, me parece. Se escuchan las emociones, pero ¿Se escucha qué? se escuchan las emociones, perdón. Ah, sí, sí, sí. Lo chequeé. Buenas. Ok. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Las cosas van a pasar, ¿eh? No nos desesperemos. ¿Acá? Ahí va. ¿Cuál? ¿Este? A ver, ábreme a alguien, por favor. ¿Ahora escucha, profe? Pero qué grande. Chicos, acá hay sistemas. Muy bien. Ahora sí. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene o se anima para compartir alguno? Sí, ¿se puede? ¿Escucha bien? Los que están acá presentes traten de sacar la grabación, la videollamada, si no se acopia. Bueno, ¿quién me estaba hablando? Allá. A ver. El sol sale cada día, siempre sale el sol para la mañana. ¿Y al final qué dijiste? Siempre sale el sol a la mañana. Bueno, me gusta, vale, por la idea de que garantiza la ocurrencia en general de eso. Otro, a ver, vamos a tantear distintas ideas. ¿Eh? Profe, ¿se escucha? Por supuesto. Tengo un ejemplo. Sí, dame un segundito, estamos acá compartiendo en clase, ahí comparto los que van diciendo porque no tienen micrófono, decime el tuyo. Está bien. Si no come vegetales. Lourdes tiene 7 años y no come vegetales. Y un niño de 7 años come vegetales. Ahí va. No me acuerdo los nombres, como para replicarlos. No pude retenerlos. Pero Guadalupe y... Ahí va. No, ya me olvidé por completo todo. Sí, Y no come. Lourdes tiene 7 años y no come vegetales. ahí va. Y un niño de 7 años come vegetales. Ahí va. Les traslado lo que acaba de decir la compañera y sí, ¿no están de acuerdo con lo que acaba de compartir? Está bueno, ejemplifica lo que estábamos diciendo. Dice, Lourdes es una niña de 7 años que no come vegetales. Guadalupe es una niña, la segunda premisa, que también tiene 7 años y no come vegetales, y la conclusión sería, ningún niño de 7 años, ahí está la idea del ningún como fuerza de generalización, ningún niño de 7 años come vegetales. ¿Estamos de acuerdo que ahí hay una especie de inducción o razonamiento inductivo? Oye, otro, a ver allá el muchacho que estaba en, ¿cómo es tu nombre? Dante, ¿no? Tengo dos ejemplos. A Eh, ver, compartinos uno, así vamos haciendo uno cada uno. lo... El 30 de enero es mi cumpleaños. Hoy es 30 de enero. Hoy es mi cumpleaños. Y 30 de enero sería P, cumpleaños sería Q, después seguiría Q de vuelta y después el resultado es Q. A ver una vez más, léemelo completo. Hoy, el 30 de enero es mi cumpleaños. Hoy es 30 de enero. Hoy es mi cumpleaños. ¿Qué opinan de ese? Claro. No, No, lo que está diciendo el compañero es un ejemplo del modus ponens, el que habíamos hablado hace un ratito, que si P entonces Q, después decíamos P y la conclusión era Q, ¿de acuerdo? Hoy, no sé por dónde arrancó, es 30 de enero es mi cumpleaños, hoy es 30 de enero. Cuando dice al principio que el 30 de enero es mi cumpleaños, ahí hay una especie de condición, en ese día voy a cumplir años, ¿estamos de acuerdo? Entonces se garantiza en la segunda premisa que hoy es 30 de enero. La conclusión, me dice el modus ponens, es que es válido el razonamiento porque me va a arrojar como conclusión verdadera también a raíz de esto, entonces es mi cumpleaños. Pero la idea era tratar de hacer un ejemplo de inducción, de hacer algo, una idea más general. ¿Estamos bien? ¿Puedo Está decir bien como una, ejemplo del anterior, pero no desde ese punto de vista. ¿Cómo, Alexis? ¿puedo decir una a ver si sería así? Sí, dale, compartí. En mi casa está lloviendo, en la casa de mi vecino está lloviendo,
No, perdón, ese era el del ejemplo otro. Siento que venía bien encaminado, ¿eh? Sí, pero era otro, estaba ese que no terminé. Dale. En mi casa no hay luz, en la casa de mi vecino no hay luz, en todo mi barrio no hay luz. Claro. Está bien, ¿no? Claro. ¿Alguien más por acá que se anime? Dice simple. Dale. Nada más. Acá hay dos. Vos. Me acerco a vos así se escucha por el micrófono, dale. La manzana es sana. La frutilla es sana. Todas las frutas son sanas. Está muy bien. Ahí aparece la idea de generalización de todas las frutas. En exceso se te dispara el azúcar. Sí. Bien, aprobadísimo. Otro. Una maestra de jardín tiene un forca. Una maestra de primaria tiene un forca. Esa es muy típica, la del forca. Ojo con lo que vas a decir, con todos los profesores tienen forca, ¿no? Todas las maestras tienen un forca. Tiró ejemplo y tiró chiste en sí. Muy bueno, muy bueno. Profe, yo tengo uno referido a lo que hablaba el compañero. ¿Yo A puedo dar ver, mi dale. ejemplo? ¿Puede ser? A ver si Sí, está Lucía, bien. dale. Puse, el perro ladra, el gato maulla. Ambos son animales domésticos. A ver. Sí, está siendo un poquito más rebuscado. En realidad está cambiando las reglas de los que veníamos armando. Una vez más. Pasa que, si te soy sincera, no estoy entendiendo mucho y entonces, Ok. nada, quiero ver si voy bien encaminada, Apelo a porque la la verdad que sinceridad. Para eso sí. está. Todos los animales. Claro, ahí ese comentario iba a ser. ¿Cómo? No, repetirlo una vez más que iba a decir, Lucía. Yo puse, el perro ladra, el gato maulla. Y en conclusión puse, ambos son animales domésticos. Sí, pero la idea del ejemplo que estamos tratando de buscar no es que lo tuyo no sea es un razonamiento el tuyo, que después se lo va a poder analizar si es válido o inválido, y nos va a servir hasta como ejemplo. Pero lo que tratábamos de traer era un razonamiento inductivo. La inducción es una idea de acumular premisas particulares, cosas puntuales, y de golpe en la conclusión tratar de presentar una conclusión amplia, general, que se desprenda de algún modo de las anteriores. Después vemos si tiene sentido o no tiene sentido. El tema es que quede en evidencia esta idea de generalización. Acá, ¿cuál era tu aporte sobre la corrección de ella? A ver, ¿te animás a decirlo? No, sí, que al final una oración podría ser todos los animales hacen sonido. Claro, el gato maulla, habías dicho, el perro ladra, y después al final... Todos los animales hacen sonido. Claro, y ahí se siente como una especie de generalización, que se la puede después analizar, ¿no? Si es válida o inválida, pero la idea está súper clara de llevarlo al todos. Para ese lado apunta simplemente el razonamiento inductivo, ¿eh? Estábamos practicando un poquito eso, generalizar. Bueno, Profe, les va a yo quedar como tengo... tarea inventar a los sumo 3 más, como ahí presentaba la actividad a la derecha en la Firmina, pero deductivos, tratar de hacerlos al revés, ¿de acuerdo? No estuvimos jugando a ejemplificar ahora con los deductivos, que les quede como tarea, porque si no se nos va la clase, tenemos que ver muchas cosas, pero bueno, justo en las Firminas que vienen hay una especie de versus y comparaciones, así que les presten atención y después los crean en sus casas. Pero esto de crear, inventar también está bueno como método de estudio. No va agarrando confianza. Y jugamos con la creatividad un poquito. A ver, el mouse, ¿dónde me quedo acá? No me pasa. A ver. Ahí está. Actividad. Clasifica los siguientes razonamientos en deductivos e inductivos. Si quieren los pueden ir enumerando, no hace falta que se los copien ahora porque esto queda grabado, recuerden que lo dije, pero sí vayan poniendo uno tanto, como de referencias para después compartir. Bueno, dos opciones, deductivos o inductivos. Tratemos de mirar los 4, yo no digo nada, les doy un momentito ahí para que traten de analizar, según lo poquito que estuvimos hablando ahora, de estas dos grandes categorías de razonamientos y, a ver, vamos compartiendo. Tómense un minutito ahí como para leer bien. Profe, Sí. se siguen viendo la diapositiva anterior acá en la videollamada. A ver. Esto, ahí sí que me rompieron las estructuras, ¿eh? Y ya les spoileé la primera. Sí. Están viendo ahora la que dice la de los ejemplos de argumentos inductivos, ¿no? Los chicos desde la virtualidad. No, profe. Dice que está pausada la pantalla. A ver.
Sí, acá no. No veo nada de acá, no llego a distinguir. Acá. Stop. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿Hay ahora una sí. nueva? Vamos todavía. Menos mal que los tengo ustedes. Y ahora Funka. A nada de darles el micrófono a ustedes para que suene el asunto. Bueno, a jugar mucho con esto. Entonces, cuando vamos de lo particular a lo general, como estuvimos haciendo recién, inductivo, y cuando vamos al revés, que no creamos de eso, pero entendimos desde lo teórico, y desde algo más general a lo particular. Lo resolvimos, Pablo, ¿eh? Acá entre todos estamos haciendo fuerza y sale. Sí. Perfecto. No, me olvidé de avisarte ahora que salió más resalto. Perdón, Pablo. Bueno, muy bien. Acá un poco de chistes presenciales. Bueno, ¿alguien se anima a ya decir si a sentenciar qué tipo de razonamiento es cada uno? Acá, voluntario. ¿El primero? Primero deductivo. Ok. ¿Qué viste para decir que es deductivo? Al final termina hablando del yogur. No es general, sino que es individual, o sea, es el yogur. Los lácteos sería general, Eso. pero termina hablando individual. Muy bien. Bueno, espero, ¿se escucha cuando habla así la gente acá? Como la voz en off, la gente. A ver, ya que me confirmen. Bueno. Totalmente de acuerdo. Ven que aparecen como dos ideas ahí de sustantivos del el yogur y los lácteos, menciona. Se ve claro que el lácteo ahí hace referencia a la categoría más universal, más general, que no está en la conclusión. En la conclusión trata de afirmar algo sobre el yogur, que es una cuestión muy particular, un caso particular de los lácteos, ¿no? Eso es una... Después la idea del calcio simplemente es como una característica o una propiedad. Pero se ve claro que va de algo amplio, que es los lácteos, hacia lo particular final, que es el yogur. Muy bien. ¿Todo de acuerdo? Muy bien. 2. Las hijas de Sofía son rubias. Carmela es hija de Sofía. Carmela es rubia. ¿Qué opinan? Sería deductivo. No, deductivo. Lo mismo, termina en Carmela. Hablando, o sea, arranca con las hijas al general, pero termina hablando de Carmela. Y el que piensa en inductivo, me gustaría escuchar los dos bandos. ¿Quién piensa que es inductivo por ahí? Para mí es inductivo porque Deductivo. una particularidad y después medio que pasa general, decir que Carmela, al ser hija de Sofía, tiene ese rubio. Pero es la conclusión, ¿Cómo? Carmela es rubia, la conclusión. Sí. No, es deductivo, es deductivo. Tiene que ir, no hay que enroscarse tanto por ahí con las cualidades que se van mencionando en las premisas a la derecha, ven que habla de lo rubio, de lo de Sofía, sino esta idea más natural de que se habla de las hijas en general. Y bueno, Carmela será una de ellas, ¿no es cierto? Que es alguien particular. Pasa que, Simplemente con profe, ese en sí distintivo cumple las mismas reglas que el anterior. ¿Cómo? Sí, totalmente. Sí, O un sea, reflejo del es el anterior. mismo, pero con otras palabras. La pucha. Sí, igual. Finjamos, ¿por qué? Finjamos demencia todos. A ver. Eso. La palabra todos es lo que a mí me llevó. Ya el todos, ya está. Ya como que ya el todo me dijo, listo. Totalmente. Termina. Fíjate que el tercero te dice fulanito, menganito, pascualito, y de repente al final te sentencia todos entonces, pa. Fíjense que ni siquiera hay que terminar de... Sí, decir. Así vamos a empezar a entender esta línea de preposiciones que se conectan. La última va a ser considerada siempre la conclusión. Sí. No lo estamos viendo en el formato, como yo te decía al principio, de la escritura propia matemática, como recién invité que vayan a ver a la fotocopia. Cuando uno lo escribe con simbología matemática, que empieza a jugar con el tema de la P, el Q, con esos esquemas propios de la lógica, se separa con una rayita, así como la cuentita cuando íbamos a la primaria, que se ponen los números por abajo de la rayita, y debajo de esa raya va sí o sí excluida y diferenciada la conclusión. La rayita caería en este sector, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Que eso al lector le informa que lo que está abajo es la conclusión que se distingue de las anteriores. Pero bueno, ahora por posición uno lo deduce. Claro, algo así. Es como el resultado del razonamiento, por así decir. Bueno, y vamos por lo mismo. ¿Por qué la última es inductiva entonces? No sé si habían opinado lo mismo. Sí, en todos de abajo ya está. Ya ver el todo me cerró. Muy bien. Más allá de saber el final de si son individuales o el generalizado. Sí.
podés dar cuenta por la primera y la segunda premisa si está siendo condicionada? No, no necesariamente. Es muy importante el rol protagónico que toma la conclusión para hacer esta clasificación. Es buena la pregunta que estás haciendo. Necesitas de todo el razonamiento, inclusive porque el final es el que te indica concretamente si fuiste algo grande o algo chico. Sin eso es una acumulación de datos simplemente. Está bien la pregunta, muy bien. Bueno, hay un par más, creo, a ver. Ahí no quería adelantar mucho. Sí, ahí. Bueno, y estas 4, a ver, peguen una miradita también en la gente que está allá en las casas. Creo que esta es la última tanda, ¿eh? Para seguir clasificando entre inductivos y deductivos. A ver si sigue con el mismo patrón esto del todo. ¿El primero? ¿Alguien se la juega? La gente en los hogares, ¿qué dice del primero? Es deductiva. Primero es deductivo, profe. Alguien que tome la voz en las casas. A ver, ¿por qué es deductivo el primero? El primero es deductivo porque establece una P y una Q, que la P sería la edad mínima, y después la Q es de 5 años. Después la segunda oración dice Juana tiene 4 años, entonces no se cumple la instancia de 5 años. Y después dice Juana no puede ser inscrita en la escuela porque se supone que tendría que tener 5 años, pero nos dice que tiene 4. Sí, estás haciendo como un razonamiento muy fino del contenido de las proposiciones, pero se ve la diferencia que lo separa del, vos decís deductivo, ¿por qué no es inductivo? ¿Qué rasgo notable de la deducción aparece Profe, acá? si puedo Porque aportar, es termina con particular. porque está hablando Claro, de la particularidad, o sea, no habla de una generalidad en la última frase. eso. A Fíjense que al diferencia, por principio, ejemplo, del segundo o del tercero que dice, el metro de Madrid suele tener muchos paros, o sea, la regla de muchos, todos, ese tipo de claro, uno está todo el frases. tiempo acá haciendo este trabajo casi de espionaje, de buscar esta palabra clave que me ayude a determinar esto, ¿no? Pero en la primera proposición, ven que me habla de toda esa larga frase, estamos en la primera, ¿eh? Toda la primera frase se dan cuenta que habla de una regla general, bien clara, como bien estipulada para todos. Y cuando habla en la conclusión de Juana en particular, ahí se ve clarísimo el pasaje de una regla muy universal al caso puntual de Juana. Entonces esa idea de ir de lo grande a lo chico implica que sea deductivo. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, ¿y por qué el segundo es inductivo? ¿Dónde se ve la inducción? Ahí algo me habló el muchacho desde la casa. Y acá la gente está presente. ¿Dónde se ve la inducción? Muchos paros. Se habla de paro, y después se habla de muchos Sí. paros. Entonces, por ahí Sí. lo llevé yo más por ese lado. Esperen que lo estoy leyendo yo. No hay paro número. Sí. La idea de suele hacer muchos pares. La idea de suele también como habla de probabilidades. Es medio ambigua esa palabra, me hacía ruido, pero sí. Habla de la generalización, está en la palabra muchos. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, el séptimo. Carlos es mexicano y es muy sociable. Asunción es mexicana y es muy sociable. Es probable que la mayoría de los mexicanos sean sociables. Inductivo. Acobra, ¿no es cierto? Listo. Y el último, deductivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Está hablando de José al final, ¿no? Y al principio están hablando de una idea general que tienen que cumplirse para que sea médico o algo por el estilo. Y habla concluyentemente de qué pasa con el caso puntual del tipo este. Bueno, muy bien. ¿Está claro hasta acá? La gente en los hogares pudieron, Lucía principalmente, un poquito más claro de la diferencia entre deductivos e inductivos. Más o menos. Bueno, está bien, muy bien. Esto lo va a acompañar igual durante toda la formación, ¿eh? No es algo propio del álgebra para probar álgebra. Cuando sigan estudiando, no sé, cálculo 1, estudiamos un teorema, tenemos que demostrar un teorema. Demostrar un teorema es hacer justamente un análisis del razonamiento, no propiamente desde el álgebra, sino con otras herramientas, pero en el fondo van a ver todas estas cosas y vamos a estar deduciendo. Es algo que vamos a estar rumiando durante toda la formación. Acá le estamos poniendo nombre y apellido y practicándolos.
pero nos acompaña siempre, hasta el último año, créanme, en distintas asignaturas. Esto de cuándo uno está haciendo inducciones o cuándo deducciones. Pensé que eran los últimos, che. Bueno, vamos a adelantar un poquitito más esto, así ya pasamos a otra cosa. Bueno, hay 4 ejemplos más. Leo el primero y leo el segundo, como para ver un claro versus y listo. El 9º ejemplo dice, el supermercado de mi barrio tiene precios muy altos. Vieron que está hablando del supermercado puntual de ella, o de él. La farmacia de mi barrio tiene precios muy altos también, relativo a esa persona. Y después dice, los comercios de mi barrio, plural, ¿no? Y eso ahí hay una generalización, ¿sí o no? Cuando dice los comercios. Entonces son muy caros. Bueno, eso no se puede, habría que analizarlo, eso no necesariamente esa conclusión se desprende de las 2 cosas anteriores, pero hay una clara intención de inducir una generalización amplia en la conclusión. Hablar de 2 casos particulares y llevarlo a todos los comercios. Eso es inductividad o razonamiento inductivo. El 10º y último que menciono, las plantas necesitan aguas para vivir, las rosas son plantas, las rosas necesitan aguas para vivir. Bueno, un poco más parecido de lo mismo, ¿no? Al principio la idea global, ¿qué palabra es como la universal ahí? Plantas, que es el gran universo, ¿no? Y después habla puntualmente de las rosas. Y llega a una conclusión relativa, particularmente, destaco mucho esta palabra, particularmente a las rosas. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir un poquito más a levantar un poco más la vara en la meta que es a esto. Estamos simplemente categorizándolos entre estas 2 grandes familias, pero vamos a empezar a meternos ahí a analizar estos razonamientos, a ver cuándo son válidos o cuándo no. Quiero hacer una aclaración de antemano. No sé si acá la Filmina lo habíamos agregado o no, pero ¿qué estamos acostumbrados nosotros cuando estudiamos la semana pasada sobre las proposiciones? ¿Cuándo una proposición era considerada proposición? Exacto. Cuando yo le puedo adjudicar un valor de verdad, ¿no es cierto? Binario. ¿Verdadero o falso? La que no se puede, por distintas razones que también hemos desarrollado, no son consideradas proposiciones. Bueno, a veces en el estudiante, me incluyo también, cuando yo estudio estas cosas, uno medio que se hace un salseo y se le mezcla todo, y piensa que todo es más de lo mismo. No, los razonamientos involucran, por lo que estamos viendo, ¿vieron? Varios ejemplos redactaditos, muchas proposiciones, en general estamos viendo como 3. Algunas un poquito más, creo. Todas son proposiciones, pero el cúmulo, este conjunto de proposiciones, van a armar lo que se va a llamar razonamiento. ¿De acuerdo? En donde entre ellas empiezan a haber interrelación. Y acá viene una diferencia notable que quiero, que a mí en aquel momento no me la había aclarado nadie, y como me hice ahorrado mucho dolor de cabeza, es que, por ejemplo, las proposiciones, uno le está otorgando todo el tiempo valores de verdadero o falso. En cambio, en los razonamientos no vamos a tener ese objetivo todo el tiempo. Es decir, este razonamiento es verdadero. No, este es falso porque... No se trata de darle valor de verdad a un razonamiento. Los razonamientos nuestro objetivo va a ser analizar su validez. ¿Sí? Como que somos más parciales. Digamos, no me interesa si habla de grandes verdades o de grandes mentiras. Que le vamos a llamar después cuestiones que son correctas. Después hay falacias, por ejemplo, donde se trata de persuadir o de mentir un poquito. A nosotros no nos interesa por ahí tanto eso. Nos interesa pensar desde el punto y la estructura lógica y proposicional si eso que estamos presentando es válido o es inválido a lo sumo. ¿Está bien? Siempre desde una perspectiva lógica. Entonces, el claro versus que quiero entre tantas palabras, antes las proposiciones decíamos verdadero o falso. Ahora los razonamientos vamos a decir válido o inválido. Eso es lo que quiero destacar de todo esto, ¿de acuerdo? Está todo relacionado, porque dije recién, los razonamientos se conforman de proposiciones. Pero acá vamos a apuntar a esto, a lo que tiene que ver con la validez o no de un razonamiento. Sí. Las proposiciones siguen siendo verdaderas o falsas y me van a dar un razonamiento. Sí. Ahora lo vamos a empezar a interrelacionar. Sí, va a importar mucho los valores de verdad de estas cosas. En el material, por favor les pido que lean el material teórico que también es un chino porque va redactando toda la explicación. Pero esto para un termito de mate, si uno puede seguir con mucha paciencia lo que está tratando de deducir y se explaya muy bien el material teórico sobre la primera premisa es verdadera, la segunda en el condicional es verdadera, te lo explica todo. Acá lo vamos a ver por ahí más superficialmente, y bueno, saquen el jugo mucho el proceso de práctica también cuando se pongan contra las actividades. Pero sí, tiene que ver con lo que decís vos. Un argumento o razonamiento se considera válido, con negrita, fíjense, que ahí destaca esa palabra, cuando al asumir que las premisas
son verdaderas, se puede garantizar, también subrayadísimo, que la conclusión también lo es. Entonces, este va a ser el norte cuando uno intenta ver la validez de un razonamiento. Vamos a tratar de asumir que este cúmulo de proposiciones que van a ser verdaderas, y vamos a ver si cuestiones de inferencia, que ahora vamos a ver cómo, me van a traer como consecuencia una conclusión que también lo sea. ¿De acuerdo? Si mantiene esta estructura de premisas verdaderas, 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 y eso de algún modo genera que la conclusión que esté abajo de todo, la que va debajo de la rayita, también lo sea, todo es sólido y robusto, vamos a decir entonces que el razonamiento es válido. ¿Estamos bien? Vamos a ejemplo, igual, esta es la idea como muy global y teórica, pero a ver de qué está hablando. Bueno, miren el primero, en cambio, sí. La casa tiene 4 camas, esta sería como la primera línea, ¿no? En cada cama puede dormir 2 personas, esa sería la segunda premisa. Por lo tanto, ahí aparece una palabra clave. El por lo tanto, vieron que es una acumulación de puntos seguidos, ¿no? Antes me aparecían como si fuesen estrofas, parecía, como una canción. Bueno, el punto seguido acá me delimita las proposiciones. Después del último punto, el por lo tanto es un indicador que lo que viene es la conclusión. Eso es fundamental tenerlo presente, ¿eh? Por lo tanto, es un indicador de eso. Por lo tanto, en esta casa pueden dormir 8 personas. Igual quedó interrumpido. Vamos de nuevo rapidito. La casa tiene 4 camas. En cada cama pueden dormir 2 personas. Vayan haciendo la cuentita, ¿eh? Por lo tanto, en esta casa pueden dormir 8 personas. ¿Qué opinan? ¿Es válido o no? Es válido, ¿no? Fíjense que fueron necesarios tener presentes las 2 premisas del principio y usarlas a mi favor para mostrar, acá adentro, no lo hicimos, en la cabeza me estoy apuntando a la gente que no me ve, pensando que la conclusión también va a ser verdadera porque me estoy parando en las premisas anteriores. ¿De acuerdo? Un ejemplo en el que no. A ver, vamos a chusmear alguno que no sea válido. En cambio, un argumento no es válido si, aunque las premisas sean verdaderas y la conclusión también lo parezca, no existe una relación lógica que asegure dicha conclusión. A ver, la no garantía, ¿no es cierto? Me está apuntando esto de que se pueda concluir que sea verdadera la conclusión. Valga la redundancia. Mi amigo Manuel es calvo. Este medio chistoso. Mi amigo Alfonsín es calvo. Ah, no, este no era, era el otro el que estoy pensando. Y por lo tanto, todos mis amigos son calvos. Esto es un poco también de la idea de inducción de hace un rato, ¿no? Me está hablando de 2 amigos particulares que son calvos. Eso tiene, o mejor dicho, va a generar que todos sus amigos en su círculo social sean calvos. Entonces, no me garantiza que sea válido el razonamiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay una especie de dicotomía en donde la conclusión no puede garantizarse que sea verdadera dependiendo de las premisas iniciales, vamos a decir que el razonamiento desde el punto de vista lógico es inválido. ¿De acuerdo? No importa esto del verdadero o falso. No sé, vamos a desprogramar un poco la mente en eso. Vamos a tratar de empezar a entender la estructura lógica de lo que estamos llamando razonamiento. ¿Sí? Eso estamos tratando como de arreglar un poquitito. Entonces, pueden ser deducciones o inducciones, pero no tienen por qué ser válidas o inválidas. Exacto. Acá se eligió particularmente uno inductivo, pero podría hacerte un ejemplo de un razonamiento que no sea válido y que vaya de lo general a lo particular también. Sí, eso es indistinto. Bueno, ¿qué es la validez de un argumento o razonamiento? Acá vamos a empezar a hablar un poco más técnico, a ver. La validez de un argumento no depende de que sus premisas o conclusión sean verdaderas. Fíjense cómo que se desprende esto que recién les adelantaba, ¿vieron? Sí. Dime. Un ejemplo del anterior válido puede ser lo que dijo la compañera que estaba en el Zoom. Ay, ya no me lo acuerdo. Dijo que los perros maullan, los perros ladran y todos mascotas. Claro, totalmente. Totalmente. Es un ejemplo más, me lo había olvidado, pero viene al pelo como para traerlo como ejemplo. El ejemplo que había dicho Lucía, ¿era? No sé si me acuerdo. Bueno, uno de los chicos que estaban desde la virtualidad, no me acuerdo quién fue, había anunciado algo sobre las mascotas. Acá me dice una estudiante. Bueno, ese también era un razonamiento, pero nos sirve como ejemplo al pelo para decir que es no válido. Pero es un razonamiento. Que yo le puedo otorgar ese grado de no validez. Porque justamente la consecuencia o conclusión no viene desde las premisas anteriores. ¿Qué es la validez entonces de un argumento? A ver, vamos a desmenuzar un poquito más esta idea. No depende de que sus premisas o conclusión sean verdaderas. Depende exclusivamente de la relación lógica
entre las premisas y la conclusión. Esto de la conexión o no conexión que tienen. Un argumento es válido si la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. ¿Sí? Eso está claro como el ejemplo que hicimos hace un ratito. Aunque la conclusión sea cierta, el argumento no es válido si no se sigue lógicamente de las premisas, como este que estábamos hablando recién de la compañera, o el que estaba recién de los calvos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que lo vimos recientemente? La conclusión no se puede garantizar en relación de las premisas anteriores. Y a veces pasa que me ponen conclusiones que desfachatadas, que no tienen nada que ver con las cosas que venís acumulando como información. Eso también son razonamientos inválidos. Seguimos. Hay mucho por hablar, por eso quiero que las leamos con atención toda esta info, que es una buena síntesis de todo el material teórico, está bastante simplificado. Un argumento es válido si cuando las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es necesariamente. Algo así como que llegar a la veracidad en la conclusión de que la conclusión sea verdadera, no es que es al tuntún, simplemente no. Viene a raíz como una inferencia de que todas las premisas anteriores sean verdaderas. Eso va a generar esa idea de verdadera también en la conclusión, esa garantía, ¿de acuerdo? Atención, dice ahí, porque pueden generarse muchas confusiones. Que un argumento sea válido no significa que su conclusión sea verdadera en la realidad. Eso también es importante destacarlo, porque uno piensa asociar la idea de validez a verdadero, ¿de acuerdo? Y no necesariamente. Validez es desde el punto de vista de la lógica, de la estructura lógica de ese razonamiento como dijimos antes. Acá está buenísimo. Pensé que no lo habíamos cargado. Un ejemplo de esta última observación que acabo de decir. Miren la primera premisa. Todos los peces vuelan. ¿De acuerdo? No importa, no juzguemos. Es decir, verdad, falso. Esa es una premisa que se está considerando verdadera desde el punto de vista lógico. ¿De acuerdo? Los delfines son peces. Por lo tanto, los delfines vuelan. A ver, vamos a desmenuzar. ¿Cuáles? Que son bien raras, como que se casaron y recuerdan. Ah, sí. Las premisas no tienen Nada que ver con lo que está al final. Sí. La primera es premisa, la segunda premisa, la tercera es conclusión. Y fíjense que hay validez, pero no es verdadero. ¿De acuerdo? Si yo lo estructuro, lo analizo desde el punto de vista lógico, hay correlación y hay validez porque se llega a la veracidad de la última conclusión usando estas dos cosas iniciales. Sin embargo, si yo le quiero atribuir ahora un grado de verdad, miren la última, ¿los delfines vuelan o no? Es evidente, ¿no es cierto? Pero ojo, que esto puede ser como engañoso también. O sea, algo así como tomar distancia de esto, no tomarlo como un instrumento de la verdad, ¿se entiende? A la lógica y a todo lo que estamos aprendiendo, sino simplemente para analizar razonamientos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuándo un razonamiento o argumento no es válido? Un argumento no es válido si la conclusión puede ser falsa, aunque todas las premisas sean verdaderas. Eso también es importante hacer una pausa y digerirlo. Yo voy a partir de premisas verdaderas y llego a una conclusión, me dice ahí, que es falsa, aunque esto ocurra, bueno, vamos a tener entonces un argumento que no es válido. Tampoco es válido si la conclusión, que es lo que acaba de pasar hace un ratito, no se deduce necesariamente de las premisas. Esto de ir diciendo cosas particulares, por el que saltó de la compañera virtual, y de repente concluir algo que no tenía correlación con las anteriores, eso vamos a decir que es justamente un razonamiento no válido. Bueno, algunos argumentos no válidos pueden ofrecer buena evidencia o parecer razonable, pero no garantizan que la conclusión sea cierta. Bueno, otro ejemplito más. Miren. Todos los gorriones son pájaros, ojo que te puede ser tramposo. Los gorriones pueden volar. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Verdadero, verdadero? Sí. Por lo tanto, todos los pájaros pueden volar. Así como que medio que sale medio rápido no quiere decir, bueno, sí, tienes razón lo que está diciendo este tipo. Pero miren acá la conclusión. La conclusión no se deduce necesariamente de las premisas. Aunque los gorriones pueden volar, eso no implica que todos los pájaros puedan hacerlo. Bueno, el ejemplo de los pingüinos también está dentro del mundo del reino de animales, un pájaro, no vuela, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo leyendo un poquitito, me enteré y lo metí dentro del mundito de los pájaros. Bueno,
Pero justamente puede ser antiintuitivo esto por momentos de repente, así que hay que estar con los ojos bien abiertos. Teníamos que saber, o sea, tenemos que tener una información también a veces para entender si Claro. es válido o no. Sí, cuando vayamos a la parte de los cuantificadores, esta idea de generalizar hay que tener como un bagaje de antemano, ¿no es cierto? Como para que salga esto rápido. Dije yo de las frutas. Sí. Analizamos lo que dijiste vos del azúcar, es cierto. Si yo tengo que decir que todas las frutas son saludables, habría que entrar si el exceso de azúcar es saludable, o sea. Las frutas son saludables, pero el exceso no es saludable. Como mucho. En su justa medida, yo hace poquito escuché, no viene al caso, me fui ya muy por las ramas. Me fui. Pero no, un especialista, 2 frutas por día como máximo, porque está muy asociado comer frutas, es fitness, es saludable, esta persona se cuida. Sí, en su justa medida, como todo. Aunque yo me tomo 300 litros de agua, la quedo. Por más de que el agua hidrate, el cuerpo tenga 70% de agua. Ese es el razonamiento Claro. que hay que tener cuidado. No que yo diga que es saludable, hay que razonarlo también desde la parte, no sé, de vida o de Experiencia, matemática de 1 más 1. Exacto. Información que es requerida para darle ese grado de verdad a las cosas o no. Sí. Y si no, investigarla antes de otorgarle algún grado de verdad. Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, acá viene el asunto. Vamos a encaminar un poquitito la cosa. ¿Cómo saber si un razonamiento entonces... Me voy a llevar para allá, como si fuese un tecladito. El de Pablo Lescano. Que toca así la... Funciona, ¿no? Sí. Genial. Bueno, dice... ¿Cómo saber entonces si un razonamiento es válido? Vamos a apuntar acá. Este es nuestro norte en los próximos momentos de las clases. Los primeros comentarios, porque vamos a ir a ejemplos concretos, a desmenuzarlos más. Pero dice, las preguntas claves para analizar la validez pueden ser algunas como la siguiente. La conclusión, ¿es necesariamente cierta si las premisas lo son? Son como preguntas orientativas que uno tiene que hacerse, ¿eh? Es como una recomendación a la hora de enfrentarse ante razonamientos, ¿eh? Son sugerencias. ¿La conclusión se deriva de manera lógica de las premisas? ¿La conclusión resulta falsa aunque todas las premisas sean verdaderas? ¿La conclusión es verdadera pero las premisas son falsas? Un enredo, ¿no es cierto? Hay que hacerse todas las preguntas posibles para ir hacia la validez, pero vamos a ordenar un poco todo este lío. Hay que empezar a hacer todo ese tipo de preguntas cuando nos enfrentemos a situaciones nuevas. A ver, el primer ejemplo propuesto. Vamos con el ejemplo 1. Todos los sospechosos, ojo acá, vamos a ordenar un poquitito. Toma una respiración profunda. Todos los sospechosos estuvieron en la fiesta. Todos los sirvientes en la mansión Buenavista son sospechosos. Por lo tanto, todos los sirvientes de la mansión Buenavista estuvieron en la fiesta. Acá yo me estoy preguntando qué regla demostrativa usaron para ver si es válido o no. No, el razonamiento casi inherente que tenemos cada uno como ser humano. Miro desde el razonamiento, aplico acá la razón. ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido de que sea válido esto de que asegurar de que las premisas, hasta acá, ¿no? Estamos con las premisas y a partir del por lo tanto es la conclusión? ¿Puede ser que esta conclusión sea verdadera y en consecuencia de las premisas anteriores? A ver, peguen una buena mirada que es medio larguito. También la gente en sus hogares tómense un tiempo para analizar esto. Y juéguensela, ¿no? Cuando tengan alguna respuesta. Acá me dicen que tiene sentido. Profe, Para mí no. para mí es inválido porque se supondría que en la fiesta no hay solo sirvientes. No escuché el principio. Es inválido porque se supondría que en la fiesta no hay solo sirvientes haciendo una fiesta. ¿Otra persona? Para Es mí, una, profe, es una es inválido. generalización. No está diciendo que solamente hay sirvientes. No. Ok. Pero que sé que todos los sospechosos estuvieron en la fiesta. Si eso es raro por ahí, o se estaría como sobreentendiendo que la fiesta fue en esa mansión. Podríamos sobreentenderlo, pero sí, habría que ser un poco más preciso porque genera ambigüedades. Yo lo entendí y lo asumí para tratar. Sí. A ver, todos los sospechosos... Y había gente que estaba desde la virtualidad, ¿eh? Ahí les doy la voz un momentito. Todos los sospechosos estuvieron en la fiesta. Todos los sirvientes en la mansión Buenavista son sospechosos. Claro, no me lo garantiza.
Alguien me había dicho en el fondo que tenía sentido, no sé quién había sido de los muchachos. ¿Tiene sentido? Para mí también, ¿eh? Son sospechosos, toma solamente a un grupo, no hace falta que nombre a todos. Me Solamente gusta. está hablando de los sirvientes. ¿Está? Y dice, está bien, todos los sirvientes fueron sospechosos, pero también aparte puede haber otra gente que no te la dice. Ok. Es como lo que estábamos haciendo recién, de ir de lo general a lo Claro, individual. En este caso sería como del grupo más grande al grupo más chiquito. exacto. Miren lo que pusimos acá. Este argumento, no quería adelantar. Este argumento es válido porque si todas las premisas son ciertas, la conclusión también lo es. Vamos a tratar de desmenuzar a ver por qué. Todos los sospechosos estuvieron en la fiesta. ¿Estamos de acuerdo con esto? Lo aceptamos, verdadero. Todos los sospechosos estuvieron en la fiesta. Después la siguiente. Todos los sirvientes en la mansión Buenavista son sospechosos. Me está diciendo que eso es verdadero también. ¿Está bien? Los que están en la mansión son sospechosos. Y entonces, ¿qué me dice al final? Por lo tanto, todos los sirvientes de la mansión estuvieron en la fiesta. Para mí tiene sentido, basándome en los dos anteriores. Lo veo robusto y sólido que se desprende de ahí. Se puede concluir que es cierta. Vamos a ver un ejemplo por ahí en el que no, para ver un poco más la dicotomía. Creo que era este, ¿no? Sí. No, este también es válido, ¿eh? Ya les adelanto acá. Ninguno de los sospechosos estuvo en la fiesta. Es sobre el mismo contexto, pero es otro razonamiento, ¿de acuerdo? Ninguno de los sospechosos estuvo en la fiesta. Todos los sirvientes de la mansión Buenavista son sospechosos. Entonces, ningún sirviente de la mansión Buenavista estuvo en la fiesta. Tiene sentido también. Exacto. Cambian un poco los lugares de las premisas, el orden, podría decir, pero es robusto. No le veo ruido por ningún lado. Bien, creo que venían los ejemplos en los que no. A ver, sí, acá. Este era. Pensé que no lo habíamos cargado. Ejemplo 3. Tómense un momento para leer. Se puso oscuro el ejemplo, ¿no? Se puso un poco oscura la clase. Que Jesús era el único que conocía la puerta. Cambia si Conocía una puerta. Pero bueno, de conocer la puerta no significa que vayas con el asesinato, o sea, conocer la puerta secreta. Este argumento no es válido, porque la conclusión no se deduce necesariamente de las premisas. Jesús, este tipo que están ahí dándole papel protagónico, conocía la puerta secreta y el asesino también. Sin embargo, otras personas podían conocer la puerta secreta. Por lo tanto, y por lo que Jesús no necesariamente cometió el asesinato. O sea, puedo considerar personas adicionales que también lo conozcan. No se puede asumir semejante grado de universalismo, ¿no es cierto? Sabemos concretamente de él. Cambiaría. Sí. Tipo, nadie conocía la puerta. Claro, habría que ser más específico, que no me deje changüí para salirme mucho de ese universo. Eso lo vamos a desarrollar ahora, que va a tener importancia mucho lo que se llama como conjunto universal. Es decir, ¿dónde voy a yo tomar estas personas para jugar con el todos, ninguno? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué grupo? Para poder darle veracidad o no a esa cosa. Pero sí, tiene que ver con que faltaría más aclaración todavía para llegar a eso. Y a ver uno más. Creo que también este no era válido. Tómense un momento para leer creo que el último, de esta tandita. Está difícil, dice la gente acá. ¿Alguien desde la virtualidad que nos salve? ¿Habrá alguien que se anime? Al decir la mayoría, no está diciendo en todas. Concluye pasadizos secretos en la mayoría de esos secretos. No, pero además no puedes sacar la conclusión de las premisas, porque fíjate que habla del siglo XIX, la fuera de Murcia, y eso no tiene nada que ver con la contexto. Hay datos de más. Que es dato de más o menos, pero no es relevante, no es relevante para la conclusión. Claro, buscarle todo.
Uno se puede agarrar de algún detallecito para decir, no sé si va a ser tan general y tan obvio. Nada me garantiza, desde mi lado me hace ruido que no se aclara puntualmente si todas, por más que sean parecidas, van a tener exactamente todos los mismos pasadizos como para llegar a esa conclusión tan fuerte. Sí, exacto. Eso genera ambigüedad o duda, ¿no es cierto? Poco grado de certeza, sí. ¿Dónde estaba la palabra mayoría que la perdí de vista? Ahí en el medio. Secretos en la mayoría de sus edificios. Exacto. Ahí ya lo decís, sí o sí tiene que haber, acá yo te dejo a ti. Muy bien. Si pusiera todo, pero igual tenés una premisa como lo del siglo XIX y hecho en Murcia. Porque la conclusión no sale de Se desprende un poco de eso igual. Yo la verdad, yo no le había prestado atención a lo de Murcia. Ahora me voy a tomar un tiempito para leerlo bien porque no le había prestado atención a la parte de Murcia. Como que está desconectado, decís vos, ¿no es cierto? Y con la palabra todos, sin darle bolilla a eso, como que lo haría válido. Pero ahora te lo confirmo. A ver, acá miren, justo habíamos cargado también una especie de explicación también del por qué no es válido este último razonamiento. Bueno, un poco parecido al anterior y lo que estuvimos construyendo entre todos. Incluso si no es válido, ¿de acuerdo? Más o menos llegamos a eso, o sabíamos de antemano que era un ejemplo de aquellos. Si las premisas son ciertas, no garantizan que la conclusión sea cierta. La evidencia de que las mansiones sean parecidas en algunos aspectos, ahí va. No garantiza que sean iguales en todos, incluso con esto, como para llegar a esa conclusión. Ejemplo 5. Alguien que me lo lea en voz alta. Así voy tomando agüita yo también. ¿Usted se anima? ¿Sí? El ejemplo 5, ¿eh? Juan Pérez fue a la fiesta y es rico. Pablo Martínez fue a la fiesta y es rico. Sergio López fue a la fiesta y es rico. Bien. Miguel Ángel Fresno fue a la fiesta y es rico. Entonces, todos los que fueron a la fiesta eran. ¿Se ve claro que no es válido? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Cómo puede haber tanta gente rica hoy en día? Pero en ningún momento te dice que esas personas que te enumeran son todos los que conformaron la fiesta, los integrantes de la fiesta. Claro, fíjate que falta información como para esto, ¿no? Acá empezamos a darle mucha importancia al todos. El todos es el que me hace, como decir, me huele raro esto. Y sería ambiguo también, sería ambiguo. ¿Qué es la mayoría? ¿Qué es la mayoría? ¿Te acordás que hablábamos desde la subjetividad, la primera clase, cuando no eran consideradas proposiciones? Entonces entramos como en esos dilemas. La lógica trata de romper con ese tipo de cosas abiertas. Esas palabras es como que tampoco te da Certezas o te garantizan validez en el razonamiento. Más bien te lo terminan tirando como inválido. Que hubiese dicho estas 5, no sé, no las enumeré, pero entonces estas 5 personas son ricas. O 5 personas de las fiestas son ricas. Al menos 5 personas de la fiesta son ricas. Fíjate que está teniendo que ver mucho con el tema del universo de personas que están conformando este evento. Sí, se nos está escapando algo ahí con esto del todos en ninguno. Hay que definir algo, esto del conjunto que me ordene para pararme en algo sólido y decir por qué sí, por qué no. Bueno, justo miren, en Palma viene al pelo a darle tanta importancia a esto del todos porque enlaza con lo que sigue. Bueno, vamos a hablar ahora de las formas proposicionales. Esto también es importante desarrollarlo. Tenemos poco tiempo, voy a meter un poco de acelerador, ¿eh? Porque con esto vamos a terminar 15 minutitos antes las clases. Yo para que también tratemos de llegar todos temprano para la próxima. Sin vergüenza que llegué como 2 o 3 minutos tarde hoy. No suele pasar, pero. Bueno, existen expresiones que parecen proposiciones, pero no lo son. Y no me refiero a las que hablábamos, sí, las mencionamos, pensé que no las habíamos mencionado, pero hicimos un ejemplo en la clase del viernes pasado. ¿Se acuerdan una que habíamos hecho algo con una X más 4 igual a tanto y que si le daba un valor, entonces era verdadera, pero si le daba otro valor era falsa? Había hecho yo un ejemplito de eso. La pasé no los di acá, pero había hecho mucho foco. Bueno, igual lo vieron desde la virtualidad. Revísenla, ahí había justo un ejemplo de forma proposicional, pero viene para ese lado.
que sería un claro ejemplo de estas situaciones. Estas expresiones contienen, acá es lo clave, contienen uno o más sujetos variables, como en matemática en general, la variable. Está la famosa X, la Y, una letra que me haga la idea de variabilidad de ese objeto, de ese elemento, que cumplen una propiedad, pero no se pueden determinar su valor de verdad hasta que se le asignen valores concretos. ¿Estamos bien? Bueno, y acá vamos a un ejemplo de una. Miren esto. X es un número par. X más, eso es considerado a partir de ahora, si yo lo veo como, tiene pinta de como de proposición, ¿no? Claro, pero no puedo decir si es proposición por esto de que yo digo, che, ¿es verdadera o falsa esa? X es un número, eso yo no tengo ni idea. Me decís, ¿quién es X? Decime quién es X, te digo si es verdadero o falso. Si yo te digo que la X es 3, es falso. Si yo te digo que la X es 2 y 0, ahí los agarré. 0 es par. Verdadero también, ¿no es cierto? Bueno, faltan estas cuestiones de decir quién corno es la X, dónde se me mueve la X, ¿no es cierto? Pero se ve claro la idea de variable. Tiene pinta o es candidata a proposición, pero hace falta ajustar estos detallecitos. Pero son ejemplos claros de lo que vienen a mostrar lo que va a ser una idea de forma proposicional. Elementos que se van a llamar variables, como letritas en este caso, dentro de la misma proposición. Después la siguiente dice x más y menor que 2000. X mayor que 3 y x menor que 5, ¿no? Conjunción ahí. Y abajo me aclara, X obreros, no me lo aclara, me dice X obreros preparan un paro y un piquete en la ruta 9. Como no está definido, el o los sujetos X, Y, todas estas variables, no son proposiciones, sino formas proposicionales. No habíamos puesto este nombre en la clase pasada, dijimos simplemente que no eran proposiciones. Ahora tienen nombre y apellido. Formas proposicionales, ¿sí? O funciones proposicionales también se le dicen. Ahí va. Vamos a hablar un poquito de la definición. Es una expresión lógica que contiene una o más indeterminadas variables. ¿Sí? Lo que teníamos recién es una forma proposicional. Si aparecen variables dando vuelta, listo. Al reemplazar esas indeterminadas por elementos de un conjunto previamente definido, que era lo que me estabas mencionando vos, llamado dominio, la expresión se convierte en una proposición. Muy parecido a los temas del cálculo, ¿no? Esto aparecería, función, aparece la X, me están hablando del dominio. Es la misma vuelta de rosca, pero estudiada desde la lógica proposicional. La expresión se convierte cuando yo agarro estos valores del dominio entonces en una que puede ser verdadera o falsa. Y se denotan de la siguiente manera. Muy parecido a lo que heredamos de otras asignaturas que ya venimos manejando. Por ejemplo, lo que antes decíamos x más y menor que 10 y quedaba ahí descontextualizado, por ejemplo, le podemos poner de nombre ahora, no como hacíamos antes en las proposiciones cerradas como P, dos puntos, Juana fue a la escuela. Se dan cuenta que acá hay dos elementos que se están moviendo, ¿no es cierto? Que son variables. Entonces, cuando digamos que la proposición de acá arriba, la primera se va a llamar Q, entre paréntesis obligatoriamente hay que advertir quiénes son las variables dentro de esa proposición, tal y como hacíamos con las funciones en matemática. Se lee esto Q de XY, dos puntos, y después se anuncia después la proposición, ¿de acuerdo? Entre paréntesis se tienen que aclarar objetivamente quiénes son las variables. Bueno, y abajo se dan cuenta que la función proposicional llamada R depende de estas tres variables, X, Y, Z, y bueno, la proposición te afirma que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a Z al cuadrado. Muy parecido al teorema de Pitágoras ese, ¿no? El viejo y conocido. Bueno, para construir proposiciones es necesario definir el universo de la función proposicional, llamado U mayúscula, ¿ven? La U va a ser como el gran conjunto donde van a vivir, o de donde voy a extraer estos elementos que van a ir tomando las variables, ¿de acuerdo? Eso también hay que advertirlo y delimitarlo y preestablecerlo de antemano. Ahí va. Listo. Vamos a evaluar y hacer un ejemplo. Evaluación de una forma proposicional en un universo dado. Ahora sí vamos a poner todo en regla. Miren, imagínense que tenemos el conjunto universal, teoría de conjuntos. Esto no sé si lo vieron un poquito ya en cálculo, los que hayan cursado cálculo. Bueno, cuestiones de escritura, se escribe entre llaves. Entre llaves. Sí. U es un conjunto de elementos. En este caso son números, pero pueden ser cualquier tipo de objetos. Colores, gustos de helado, lo que sea. Se escriben siempre entre llaves separados por comita. Bueno, ¿cuántos elementos tiene el conjunto universal? 4. Son 4 números, ¿no? Del 1 al 4. Y me definen una forma proposicional, ahí me la presentan, ¿ven cómo se escribe P de X?
como hacíamos antes la f de x, acá lo mismo. No podemos poner la p sola, ¿eh? No podemos poner p dos puntos, x es par. Obligatoriamente hay que, y formalmente se aclara entre paréntesis quién es la indeterminada. P de x, dos puntos, x es par. Bueno, evaluamos P de X para cada valor del conjunto universal. Entonces, acá empiezan a aparecer la idea de las tablitas que podemos hacer como para ir analizando esto. Ven que en la primera columna me pongo todos los valores del universo, del 1 al 4. Y P de X, si yo a la X la sustituyo por esos valores, empieza a tomar ya carácter de proposición. Porque recién ahora yo le puedo decir si es... Lo son, ¿no? Estamos de acuerdo que son todas proposiciones cuando le otorgo el número. Y los valores de verdad, ¿quién sí y quién no? Es verdadera. Espectacular. ¿Estamos bien con esto? Muy bien. Entonces vamos un poco que ordenando la teoría. Entonces, forma proposicional por sí sola no es una proposición propiamente. Si yo la reemplazo por un valor, toma el carácter de proposición, porque le puedo dar un valor de verdad. Pero así, a la suelta como está, si no te digo quién es el universo, qué numerito puedo reemplazar, o hago concretamente una evaluación, no es proposición. Es una forma proposicional. En un ejercicio, lo que usted nos da el universo, sí. En un ejercicio nos da el universo y después nosotros armamos según la forma proposicional, o sea, pasarlo a proposición. Sí, puede ser tranquilamente un ejercicio de ese estilo, sí, pero te lo puedo plantear también al revés. Exacto. Claro, el universo sería sí. Proposiciones, empiezo a acelerar porque nos queda poco tiempo. Proposiciones simples contra compuestas. Bueno, las simples si contienen una propiedad, por ejemplo, x mayor que 3 dice ahí, y las compuestas si combinan varias con conectivos lógicos, ¿de acuerdo? Algo más como más sencillito y algo más elaborado, como el ejemplo que pasó hace un rato. Bueno, y ahí me dice que P de X, por ejemplo, la forma proposicional P de X, miren ahí en el medio, es X mayor que 3 y X menor que 5. ¿Estamos de acuerdo que me enganchó un conectivo lógico? Esto puede pasar también incluso en este tipo de cosas, en las formas proposicionales. Bueno, miren cómo se escribe, igual que antes, nada más que con esta nueva notación de paréntesis con X, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que no es ninguna novedad? Solo le estamos enchufando este paréntesis con X porque estamos hablando de funciones que dependen de esa variable. Bueno, y ahí me supone el universo. ¿Quiénes son los elementos del universo? Todos los números enteros. Todos los que son desde el 0 para adelante, todos los enteros positivos y para atrás también los negativos, ¿no es cierto? No admite números con coma, nada raro, todos ya sabemos quiénes son los enteros. Bueno, vamos a hacer una especie de ejemplificación con esto que habíamos propuesto recién. ¿Se acuerdan cómo hacemos la tabla de verdad la clase pasada, no? Cuando queríamos ver el valor de verdad de la conjunción, era necesario ver con este simulador todos los valores de verdad de las premisas individuales y después ir armando esa conjunción. Bueno. En realidad acá te aclaró que pueden ser todos los números enteros y acá agarres 4 números enteros al voleo. El 2, el 3, el 4 y el 5. Cambió el ejemplo, ¿eh? No es el mismo ejemplo de antes que era del 1 al 4. Acá la tabla puede ser tan extensa como uno quiera porque el dominio son todos los números enteros. Sería infinita esta tabla de valores de verdad, pero uno puede hacer una ejemplificación con estos, por ejemplo. O también con números negativos, admitiría. Bueno, ¿estamos de acuerdo que ahí empiezo a evaluar para esos valores de x si realmente esa x es mayor que 3? Miren el primero, 2, ¿es mayor que 3? A los que están presentes lo pueden ver acá, pero ven la x y la sustituyo acá, tendría 2, mayor que 3. ¿Qué opinan de esa proposición? ¿Es falsa o verdadera? Falsa. Y así hago la evaluación con cada una de ellas. Si pongo el 3, 3 no es mayor estricto que 3. 4 ya sí, ¿no? Y 5 también. Bueno, lo mismo para el menor. Pum, pum, pum. ¿Estamos bien? Bueno, y ahora ya me olvido de todo lo anterior. Y ahora apelo a utilizar la tabla de verdad de la conjunción. ¿Cuándo una conjunción es verdadera? O sea, cuando x vale 4, ¿no? Ahí está, mira. Pum. ¿Estamos bien? Listo, entendimos. La única proposición verdadera es cuando la x vale 4, que me hace verdadera a las dos proposiciones y por lo tanto la conjunción. Empezamos a meter lo de antes con lo de ahora, ¿no es cierto? Se comporta bajo las mismas reglas, estoy viendo acá. Y miren cómo se anota abajo, eso también es importante. Lo que está abajo que dice U sub 1 igual entre llaves 4 es el conjunto de verdad de toda la forma proposicional. Es algo así como antes en cálculo se le decía el conjunto solución de una ecuación.
en donde uno pone la lista de los que resuelven una ecuación, por ejemplo. Acá lo mismo, pero con aquellos valores que hacen verdadera la proposición en sí. ¿Está bien? Que no van a ser todos los números enteros, solo un grupo selecto. Bueno. De esto quiero hablar un poquitín, ¿eh? Cuantificadores. Estuvimos hablando mucho de ello, pero solo le ponemos símbolos. El famoso todo, ¿vieron? El para todo, el todo, tiene que ver con esto. Bueno, hay dos tipos de cuantificadores. Uno se va a llamar el cuantificador universal, estoy hablando de la tablita, y el otro se va a llamar el cuantificador existencial. Estos son sus símbolos por default. Es como una A mayúscula dada vuelta y una E dada vuelta también así. ¿Está bien? Esto es muy típico verlo en matemática y en cualquier ambiente. Lo van a ver durante muchos años. Porque te permiten hablar en términos generales o muy particulares. Un poco lo que estábamos hablando desde el vocabulario, metemos símbolos. Y bueno, las ideas son que el primer simbolito, el universal, se le va a llamar cuantificador universal, que es la A dada vuelta, se le apunta a una idea más global o general. En cambio el otro, en lo particular. Y fíjense cómo se leen. Todos son, existe al menos uno. El todos son habla de este, del general. Y existe al menos uno, habla de este del particular, para ubicar un poco el tema de los ejemplos. Y después también esto se va a poder hablar desde la negativa. ¿Vieron que la negación como operador lógico? Cuando quiero negar la idea de todos, ¿qué voy a decir? Ninguno. La negación del cuantificar todo, del generalizar todo, va a ser ninguno. ¿Está bien? Desde el vocabulario es súper claro. Ahora lo que yo estoy tratando de demostrar es que va a haber una correlación entre estos dos cuantificadores. Y la negación del existe al menos uno, vamos a decir, no existe. ¿Está bien? Ahí va. Bueno, ahí se aclara que el para todo, el cada o el cualquiera son también como sinónimos de esta A dada vuelta llamada para todo. Fíjense ahí la notación simbólica, dice para todo x, p de x. Se lee de la siguiente forma, para todo x se verifica tal proposición, forma proposicional. El dos puntitos lo leemos mucho como el se verifica. Anuncia que lo que viene después se garantiza para todo elemento x del dominio. ¿De acuerdo? Ok, es importante esto, ¿eh? Miren acá un ejemplo concreto. Imagínense la forma proposicional que dice X es alumno del primer año de ingeniería que cursa álgebra. Y abajo el universo me dice alumno del primer año de la carrera de ingeniería, ¿no? Cualquiera. Alumno del primer año de la carrera de ingeniería. Vayan haciendo la correlación. Y acá en la forma proposicional me dice que cursa álgebra, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. No todos, algunos nomás. Una cuantificación del P de X es todo alumno de la carrera de ingeniería de primer año cursa álgebra. Simbólicamente se escribiría como está ahí abajo, que ya lo habíamos presentado arriba, pero ahora le empezamos a dar ejemplo contextual dentro de la proposición. ¿Ven? P de X le llamaría a lo que habíamos dicho antes, que sería esto, y el P de X me mete la idea del para todo. ¿De acuerdo? Y lo mismo va a pasar, pero para el otro, para el existe al menos uno. ¿Cómo? Sí, es la idea. No pasa nada. Ok. Una forma proposicional se cuantifica existencia. Estos son los nombres, ¿eh? El universal es el de la A dada vuelta y el existencial es el de la E dada vuelta. Empezar a incorporar esos nombres. Cuando se lea, vamos de nuevo. Una forma proposicional se cuantifica existencialmente cuando se le asocian expresiones como, y ahí están las palabras clave que yo voy a encontrar en los razonamientos para identificarlo. Existe al menos uno, alguno, esto, el particular, ¿no? Y la notación es como dice ahí, la E dada vuelta, X y P de X. Bueno, quiero ir a algún ejemplito. Vamos a avanzar un poco sobre esto, que es muy general. A ver, los pongo a prueba, porque hablábamos de la negación. Vieron que dije que el para todo generaliza, el existe habla de lo particular de un elemento. Bueno, vamos a hablar de las negaciones, que son dos propiedades que quiero que se lleven hoy. Si yo quiero negar la idea del para todo, todas las personas de acá presentes, desde el vocabulario principalmente, ni siquiera enroscándome concreto. ¿Cómo hago para negar la idea del todo? Bueno, podría decir no todo, ¿no? Ok, y si quiero negar la idea del existe al menos uno, o existe algún, no existe ningún, o algo por el estilo, ¿no? Está medio raro. Bueno,
Lo que quiero mostrar, no sé si porque por el tiempo, si está en esta o en la siguiente, sí. A ver, a ver, a ver. No. Acá está. Sí, acá estamos. La negación de un cuantificador universal se transforma en una cuantificación existencial con la proposición negada. Uy, ¿qué quiere decir todo esto? Dirán ustedes. A ver, necesito fibrón. Llegamos medio justo, che. Vengo para acá. No sé si los que están presentes allá desde lo virtual van a llegar a ver esto. Sí. El universal se transforma en existencial y la preposición se vuelve negativa. Sí, sí, quería hacer eso porque no podía pintar la pared, pero quería señalar algunas cositas con el fibrón. Una gana, estaba súper tentado por los tiempos. Claro, a ver acá, pincedo ese porque si era esto. Bueno, cuando uno pone, por ejemplo, para todo x, por ejemplo, se verifica la forma proposicional p de x, y yo esto lo quiero empezar a negar, por ejemplo, esto quiere decir, todos los estudiantes de primer año cursaban álgebra, dijimos recién como ejemplo, ¿no? Y ahora yo te quiero negar esa idea, quiero negarte esa idea global del decirte el para todos. ¿Cómo lo leerían desde lo...? Primero, literalmente sería, no es cierto que todos, ¿no es cierto? Podría decir, o no todos los estudiantes, o sea, lo pongo al no como bien literal. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo que con eso nos salvamos del asunto? O mejor dicho, lo estamos negando verbalmente. Pero desde en lo concreto, en lo particular, acá en la vida real, hay otras formas alternativas de decir eso. Cuando uno quiere negar esa totalidad, podemos decir, como dice acá, fíjense que estoy tratando de negar el para todo x, p de x, se puede pensar equivalentemente con un existencial, es decir, como que voy a cambiar el cuantificador al otro que estoy presentando. Hay dos nomás, ¿no? El para todo y el existe al menos uno. Si yo niego el para todo, va a aparecer el existe, pero ¿qué es lo que cambia o lo que se niega? La forma proposicional. Vieron que esto era, el p de x era la forma proposicional concreta. Vamos a un ejemplo mejor. Desde el vocabulario. Si yo quiero decir, no es cierto que todos los estudiantes de primer año cursan álgebra, y ahora quiero decirlo de forma equivalente a eso, podría decir, ¿esto cómo se leía? Existe al menos un estudiante de primer año que no curse álgebra. Fíjense que yo puedo hablar de la existencia de al menos una persona que no me cumpla la idea del para todo, ¿cierto? Esa idea de patear la negación hacia la proposición va a ser equivalente siempre y cuando haga este cambio, ¿no es cierto? Lo que quiero destacar acá es que se cambia el para todo para el existe alguno, siempre y cuando la negación también cambie de lugar. Fíjense que hasta desde el vocabulario es robusto, ¿no es cierto? Si yo te digo, no es cierto que todos, te puedo también decir que existe al menos uno que no. ¿Me entienden lo que digo? Desde el vocabulario es súper sólido, desde los símbolos se va a expresar de esta forma. Esto es equivalente a esto, ¿de acuerdo? Y viceversa, cuando yo quiera negar esa situación particular de, esto se leería transparente, estoy en la segunda fila de la tabla, no es cierto que existe algún elemento tal que, o que se verifique, p de x, ¿cómo se va a negar eso? Cambiando el simbolito y negando la proposición, ¿no? No existe al menos un elemento que cumpla tal cosa, te lo puedo decir de forma equivalente, todos los elementos del universo no cumplen la cosa. ¿Está bien? No es cierto que exista al menos una persona o algún elemento que cumpla tal cosa. Te estoy diciendo que no existe ni siquiera uno. Te digo ahora, desde otra forma, verbal, todos los elementos del conjunto no cumplen la cosa. Es equivalente desde el vocabulario, pero lo interesante de esto es mostrar que estos dos cuantificadores del todo y del algún están íntimamente relacionados. Como que para negar uno, genera la aparición del otro, siempre y cuando niegue la proposición. ¿De acuerdo? Hay una banda de ejercicios de este estilo, en el práctico, los van a redesarrollar con el profe de práctica, pero también háganse las que están propuestas acá en el material teórico, y principalmente las que están en la última página, Bueno, ahí aclaraba un poquito más, y si quieren sacar alguna fotito de la última, que... No, este no es necesario, pero esto sí quería ponerlo para que le saquen foto, ahora ya para no esperar la grabación, que no sé cuándo la subirán, y que ya se lo hagan como tareita para el fin de semana. Que molesta al profesor, pero
como para llevarse algo de hoy y presentárselo al profe de práctica a ver si sale algo de las cositas que estuvimos viendo. Bueno, finish por ahora. Sí, por supuesto. Posición filosófica. ¿Existe eso? ¿Lo he leído? Porque tengo matemática discreta y me ponen como proposición una frase de un filósofo. Por ejemplo. Bueno, igual no importa. Pero la frase de un filósofo me lo pone como una proposición válida. ¿A qué me colocó? O sea, ¿cómo puede ser? Pero bueno, trataré de tratarla. No me voy a detrás. Igual traté de casarla, pero no la casé igual. Bueno, hablando de amigos que se están bien. Claro, las proposiciones, estamos hablando de proposiciones. La lista de proposiciones componen corrientes entre proposiciones que son frases filosóficas de frase. Y me dicen que es una proposición. Pero ¿cómo es una proposición? Una frase. Bueno, sería yo solo para decir, Yo solo sé que no sé nada respecto, porque es una proposición, un verdadero, falso, que afirma. O sea, una proposición tiene que decir, a esa se aplica, ¿no? Fue dicho, Ese tipo de afirmaciones como fue dicho por la frase entre comillas y entre paréntesis, ¿quién lo dijo? ¿Pero qué estaban contextualizando? ¿Y qué contenidos? Enseñando proposiciones en el video, matemáticamente. No, Bueno. y la verdad que a mí Me quedaste sin palabras. me quedé sin palabras, porque dije, Traete un par de bueno, para la y clase que viene, a ver si lo vemos por ahí. Encima es un video, bueno, con el tema de foro se complicó preguntar, y bueno, justo a la clase con usted, bueno, de proposición filosófica.